sobre todo el Gómez, en reivindicación de mi madre. Y porque es un derecho también. Y en efecto somos del Movimiento Futuro, un movimiento que estamos también en el mes de marzo recién cumpliendo un año de nuestra experiencia como movimiento social y un espacio de lucha, de reivindicación también de derechos. Y bueno, vengo desde hace mucho tiempo, desde mi juventud, en la defensa de los derechos de nosotras las mujeres y en la defensa y militancia de la revolución y en algo que aún no me considero absolutamente feminista, pero estoy haciendo todo el empeño de fortalecer el movimiento feminista en nuestro país como un movimiento político. Actualmente llevo o hago responsabilidades en la Asamblea Nacional como pase adelante, como asesora parlamentaria y bueno, y tengo muchos años de trabajo en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y Igualdad de Género desde hace mucho tiempo. Estoy prestada hoy en día en la Asamblea Nacional. Mes de marzo. Marzo desde el 2013 es un marzo distinto. Desde ese 5 de marzo que nos anuncian la ida de este plano del comandante Hugo Chávez, para nosotras y para todo aquel que milita en la Revolución Bolivariana, es distinto. Es un antes y un después. Y justo en los tiempos cercanos al 8 de marzo. Eh, yo recuerdo anecdóticamente que dirigía el Ministerio de la Mujer en el estado de Trujillo y me tocó confrontar toda esa emocionalidad que había en el momento para venirnos a hacer esa larga guardia que le hicimos por varios días al comandante para despedirlo con los honores que él se merece siempre. Y bueno, inicio mi presentación con esa imagen de él allí, una imagen que a mí siempre me ha generado eh, no duelo, no tristeza, sino mucha alegría, porque es una imagen que nos enseña y nos deja siempre presente el ánimo, el ímpetu que tenía y que creo siempre va a tener, porque es como que lo considero siempre presente, Hugo Chávez en relación a nosotras las mujeres y en relación a lo que él, sin ser feminista, sin ser feminista, sentía como responsabilidad militante y política de generarnos espacio a nosotras las mujeres para seguir progresando. Nos abrió las puertas a muchos escenarios que en la Cuarta República las teníamos absolutamente cerradas, ¿no? Entonces, bueno, cuando me invitan a este conversadito, a este conversatorio, a esta ponencia, de, de inicio me alegra mucho porque es la Universidad Bolivariana. En segundo plano, bueno, porque voy a compartir con FENSUR, compartir con otras compañeras que estamos en otros espacios también haciendo militancia para el movimiento feminista y vamos a conversar de él, de Hugo Chávez y de su pensamiento. Plantea una perspectiva de los derechos de las mujeres en el marco de la Revolución Bolivariana y considerando algunos aspectos desde el accionar y el pensamiento de Hugo Chávez, ¿no? De él hay que hablar mucho y no soy yo específicamente la, la más experta para hacerlo. Sin embargo, bueno, uno se va preparando y quién hoy en día no habla de Hugo Chávez y de todos sus avances y de su pensamiento tan progresista para lo que es Venezuela y la revolución. Antes de adentrarme al tema, me gustaría compartirles, sobre todo para nosotras las mujeres, un espacio reflexivo que estoy llevando en desarrollo. Yo actualmente soy maestrense de la Universidad Central de Venezuela con la maestría de estudios de la mujer, ¿no? Y
tengo en preparación una línea de investigación sobre el feminismo, los feminismos en Venezuela. Y me he ocupado, así como muchas otras camaradas, compañeras, hermanas, en ir estudiando cómo ha sido esa línea de la lucha de nosotras las mujeres y en esa línea cómo hemos visto los derechos, sobre todo los derechos humanos en todas sus áreas de acción, ¿no? No, no simplemente ubicándome en un espacio específico, sino en toda la amplitud de lo que son los derechos humanos. Entonces, en un marco contextual y de forma general, les quiero compartir lo siguiente. Esta línea del tiempo que he ido construyendo, la estoy ubicando desde el siglo pasado, desde los años 30, ¿no? Y entre el periodo de los años 30 y los años 70 del siglo pasado, nosotras las mujeres nos fuimos ubicando como luchadoras en Venezuela. Hay una variedad de compañeras, de mujeres que se ocuparon en defender o tener la bandera muy presente de los derechos humanos. Y se ocuparon de hacer trabajo político, trabajo social, para enarbolar banderas de lucha en los derechos políticos, en los derechos civiles y en los derechos sociales. Era una época bastante ruda. Veníamos de la dictadura de Juan Vicente Gómez, donde todo era chito. No sé si se recuerdan de la expresión, todo era chito. Y el chito era sobre todo y aún más para nosotras las mujeres. Teníamos un presidente, un dictador, que donde ponía el ojo, ponía la bala, pero además la mujer que le gustaba, no había consideración alguna. Allá no había mucho respeto a lo que eran los derechos individuales de nosotras las mujeres y por tanto era una línea que se giraba en todas las instancias de gobierno y en todo el accionar cultural del país. Entonces, nosotras bajo la simbología del chito, habían muchas y algunas, por decirlo así, que bajo cuerdas fueron luchando para enarbolar banderas bastante interesantes. De manera que cuando cae la dictadura de Juan Vicente Gómez, nosotros teníamos un trabajo bastante adelantado. No me gusta mencionar algunos nombres o hacer referencia porque no quiero omitir. Y siempre me gusta dejar como el granito allí de la curiosidad para, para adentrarnos a este mundo de investigación. Siempre recomiendo que si nosotras vamos a ser defensoras, porque todas nosotras deberíamos ser defensoras de nuestros propios derechos y de los derechos de la humanidad toda, debemos tener ese gusanito de curiosidad, de saber qué es lo que pasó en la historia, por qué nosotros hoy en día decimos, bueno, porque es que yo soy defensora de los derechos. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué vino detrás de eso? Y que va adelante también. Chávez decía siempre que debíamos conocer nuestra historia para poder comprender nuestro presente y poder tener proyección de futuro. Entonces, allí sí las invito a ustedes, estudiantes de esta valiosa universidad, investigar, leer todo lo que puedan con respecto a nosotras las mujeres, para que puedan entonces tener los argumentos a la hora de decir por qué nos estamos siempre defendiendo y por qué no existe un ministerio, por ejemplo, para el hombre, que este mes siempre ellos se ocupan de recordarnos. La semana pasada, curiosamente, fue el Día del Hombre. Día del Hombre. El 19. El 19 de marzo. Y bueno, como en ese marco de la curiosidad, voy a hacer un inciso, investigué, pero es porque es el Día de San José, según la Iglesia Católica. Y entonces la descripción que daban sobre el hombre, que es el hombre proveedor, el hombre que cuida, el hombre que genera trabajo, el que es el jefe de la casa, bueno, haciendo referencia a lo que fue San José. Pero les cuento otro chisme.
El 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre. Y ese Día Internacional lo ocupan para hacer el distintivo al 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Pero entonces esa es otra visión distinta, la del 19 de noviembre. Es el hombre guachafoso, el buen mozo, el bueno, el bonito de la fiesta. O sea, una visión totalmente distinta. Entonces allí, bueno, ellos han ido avanzando en sus días, pero y no es que no niegue, yo soy propulsora de la igualdad y no la discriminación. Pero por eso es que las invito a que debemos leer, debemos estudiar, debemos estar debatiendo para también acompañar a los hombres en un proceso de comprensión de por qué nosotras eh, nos merecemos tener la igualdad de oportunidades, condiciones iguales en la sociedad, condiciones iguales. Al tener condiciones iguales, los derechos van a ser reivindicativos, van a ser igualitarios, van a tener equidad y obviamente vamos a tener un mundo de oportunidades donde ambos géneros nos podemos desenvolver sin ningún problema, sin ninguna situación. ¿Falta mucho para ello? Sí. ¿Hemos avanzado? Sí, también. Entonces, bueno, en ese plano estamos. Bueno, entonces, entre 1930 y 1970, las mujeres que luchábamos por nuestros derechos éramos denominadas luchadoras. Luchadoras, éramos del colegio, las que eran consideradas letreadas. Para 1946, el 15 de marzo de 1946, logramos el derecho al sufragio. Apenas 79 años. Yo lo celebro siempre con mucha emoción porque ese fue el día que nació mi madre. A las 11:43 de la mañana nació mi mamá y en ese mismo momento estaba el Congreso y todas las mujeres impulsando a que se lograra efectivamente la firma para este derecho. Sin embargo, aun cuando era un derecho logrado y un espacio de reivindicación que veníamos arrastrando con la segunda ola del feminismo, el feminismo ha tenido 4 olas eh, conformadas a lo largo de la historia y ahorita que está iniciando una quinta ola hace como 10 años atrás, pero de ese tema no vamos a hablar hoy, cuando quiera lo hablamos, porque es extenso, aun cuando eso nos aplicaban condiciones para votar. Antes de lograr completamente el derecho al sufragio, podían votar solamente las mujeres mayores de 18, de 21 años, perdón, las mujeres de 21 años. Pero teníamos condiciones, teníamos que saber leer. Y en ese entonces, en nuestro país, no era mucha la mujer que era letreada, porque veníamos de un chito continuo, había venido, claro, había caído la dictadura, habíamos entrado en lo que era la democracia, pero eran militares, y entonces las situaciones no eran las mejores para nuestras condiciones de igualdad. Sin embargo, se seguía luchando, se sigue luchando, ¿no? En ese tiempo. Vamos a la época de 1980 a 1999 y ya aquí empezó a cambiar un poco la distinción que nos hacían a las luchadoras, a las feministas, a las impulsadoras, promotoras. Ya acá nos empezaron a llamar femócratas, ¿no? Y bueno, aquí sí les puedo hacer mención de Argelia Laya, María León, que son las más recientes que podemos ir educando. Eumelia Hernández, que fue una sindicalista excelente, y algunas otras, ¿no? Marelis Pérez Marcano, que se adentraron al mundo político, al mundo de la guerrilla y también al área del parlamentarismo, ¿no? A trabajar desde el poder legislativo de ese entonces para poder lograr la reivindicación de derechos políticos y derechos civiles a través de las leyes. Pero además, luego
de esta época de las luchadoras, comienzan a surgir en el mundo a través de la Organización de Naciones Unidas los convenios internacionales. Porque bueno, la lucha no era solamente aquí en Venezuela, había un movimiento mundial con respecto a las reivindicaciones de las mujeres, al feminismo, y que eso impulsó, y allí estamos nosotros también como venezolanas, la Convención derecho a ningún tipo de discriminación para nosotras las mujeres, la Convención de Beijing, la CEDAW, una serie de instrumentos a través de la Organización de Naciones Unidas, amparados con la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que había que desarrollarla, había que desmenuzarla para nosotras las mujeres, y el gobierno venezolano se fue adentrando a esos convenios. Y entonces todas estas luchadoras y todas estas emprendedoras de las visiones feministas para nosotros las venezolanas se fueron convirtiendo en demócratas, y que no es que es un mal término, no es que son burócratas, sí, suena más a demócratas, pero fueron señaladas como demócratas porque fueron atrapadas por la institucionalidad del Estado. Entonces, algunas fueron a las instituciones más relacionadas con el tema de familias, el tema de mujeres, la protección de niños, niñas y adolescentes, el Congreso, que era para esa época, pero bueno, solo así es que íbamos logrando camino. Solo así íbamos logrando camino para poder tener reivindicaciones. En 1982 se da una reforma del Código Civil, y allí estuvimos presentes nosotros las mujeres, quienes impulsamos esa reforma del Código Civil, que por cierto desde esa época no se reforma, desde el 82, y allí tenemos una deuda. Voy a hacer otro inciso y un chisme. Yo recuerdo mucho la campaña del 2020, que algunas diputadas y algunos diputados, su bandera de lucha fue vamos a reformar, y cuando los veo le digo, mira, ya se te va a vencer el periodo y no hemos reformado el Código Civil. Y hay algunas leyes que ya están sobre el Código Civil, la Constitución misma está sobre el Código Civil. Y yo me empeño mucho porque en el Código Civil aún tenemos ciertos artículos que nos demejoran a nosotras las mujeres. O ustedes saben que si nos divorciamos, el hombre automáticamente se puede casar y nosotros tenemos que esperar 10 meses, 11 meses. Y cuidado, entonces nos descubren una relación, aunque en este país, Venezuela es tiene sus características, es muy atípica en muchas cosas, y ese es propio de nuestra idiosincrasia. Pero no podemos hacer lo mismo que el hombre. El hombre firma el papelito aquí y allá puede ir a firmar el papel de su siguiente matrimonio. Nosotras no, debemos esperar. Y si salimos embarazadas, en ese periodo de espera, tenemos que entonces demostrar o estar bien clara, o el ex esposo esté bien claro que no es de él. Y si es de él y ya no hemos divorciado, empieza otro proceso. Ojo, eso cuando hay ese señalamiento jurídico legal, pero aquí por lo general nos hacemos los locos y las locas, pero está eso allí en el Código Civil, y a mí me estorba, por ejemplo. A mí me estorba. Sí, yo viví un proceso de divorcio hace muchos años y nunca se me va a olvidar que a mí la jueza me lo advirtió. Tuvo el tupé de advertírmelo. Y entonces yo digo, no se preocupe, yo lo sé muy bien, porque estoy luchando para que eso no esté allí. Porque eso es desigual, absolutamente desigual. Pero bueno, retomamos. Entonces, tenemos muchísima tarea. Entonces, las demócratas fueron las que nos representaron en esa época, porque también cabe mencionar que en esa época, entre 1980 y 1999, la participación era representativa, no como ahora protagónica. Entonces, bueno, allí había un grupo que nos uníamos y estábamos presentes en cada una de esas luchas. Llega Hugo Chávez en 1999, aunque él llegó mucho antes, desde que nació.
llegó desde que nació. Y tuvo trayectoria política y de ímpetu en toda esta, desde el 70 hasta el 99. Pero bueno, llega Hugo Chávez como presidente de la República, se hace la revolución gobierno bolivariano y comienza a cambiar ciertos escenarios para nosotros las mujeres. Ya empieza a escucharse los derechos humanos de las mujeres. Ya no son los derechos de las mujeres nada más, los derechos humanos de las mujeres. Y nos empezamos a caracterizar como feministas, lideresas, comunitarias y del poder popular. Eso que venía como encajonado, bueno, no, porque es que tú eres feminista, porque tú eres académica, porque tú eres directora de no sé qué de la universidad, y entonces tú, por eso es que eres feminista, porque lees mucho. Sí, no, eres feminista porque llegaste a ser congresista, senadora, por eso es que eres feminista. Y si bien el feminismo no es una cosa que se come así por así, como comerse un pancito con café con leche, es complejo, no lo comprendemos, no todas nos hacemos llamar feministas. Quizás usted, compañera, ¿cómo se llama usted? Mercedes. Mercedes a lo mejor dice, yo no soy feminista porque yo no sé nada de eso, pero yo lucho por los derechos de las mujeres. Ah, allí también hay que revisar porque en tal caso sí eres feminista. Ese es otro tema también muy interesante que lo pudiésemos abordar cuando ustedes quieran, porque es un tema que tiene mucha tela que cortar y aún estamos investigando mucho, ¿verdad, Fensur? Fensur está investigando allí, siempre investigado, y tenemos avances muy interesantes al respecto. Bueno, entonces eso lo vivimos en ese tiempo. Disculpen que sea tan corta en la parte histórica, pero bueno, la marcha nos detuvo. Y en ese 1999 entramos en un proceso constituyente, ¿verdad? El presidente Hugo Chávez dice el pueblo a la constitución al pueblo, y nos declaramos por un año en revisión absoluta a la constitución del año 1961. Ese proceso constituyente fue muy, muy interesante porque una de las primeras cosas que se planteó la comisión especial era que la constitución que íbamos a aprobar en este proceso tenía que tener la visibilización absoluta y plena de nosotras las mujeres. ¿Y cómo se hacía eso? Ah, bueno, con el reconocimiento de que somos ciudadanas, porque antes no lo éramos. Antes eran puros ciudadanos. Entonces, aquí ya pasó a ser ciudadanas, ya aparecemos en el texto constitucional. Pero eso es también gracias a que se le aplica el lenguaje con enfoque de género incluyente. Así se sumen más palabras, menos palabras. Yo viví el proceso de investigación muy interesante de la ley de el uso del lenguaje con enfoque de género, que promulgamos no hace nada, en el 2021. Y nos encontramos con toda la investigación, que una de ellas fue, ellos fueron de la Comisión Especial de Redactora de la Constitución, y en las anécdotas cuentan, en la historia, que una de las cosas que más preocupa, imagínense ustedes, en vez de preocupar la trayectoria política que iba a generar la transformación de la Constitución con un lenguaje exclusivo, era la cantidad de palabras que había que sumar. Sí, porque ahora eran más. Ahora será ciudadano, ciudadana, mujer, hombre, niña. Entonces la preocupación era que esto iba a extender el papel. ¿Sí? Entonces siempre va a haber un escenario que quiera trancar nuestra trayectoria para la reivindicación. De esta constitución de inicio debemos considerar, para identificarla como nuestra máxima carta de derechos humanos de las mujeres, el artículo 2 y el artículo 21 en su numeral 1. Ustedes dirán, pero Mónica, ¿cómo es eso? Sí, por ahí no me nombran por ninguna parte, ahí no dice mujeres, ni mucho menos hombres, como para yo verme allí. Bueno, hay que verse allí. El artículo 2 dice, Venezuela se constituye
en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su adecuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. ¿No nos vemos allí? ¿No nos vemos allí? En todas sus determinaciones nos vemos nosotras las mujeres. Antes no, antes no. Y fue una lucha de nuestro Hugo Chávez, que en la Constitución, en su inicio y además en su hermoso preámbulo, ustedes leen el preámbulo, con solo leer el preámbulo se enamoran de la Constitución. Nos enamoramos como mujeres de la Constitución de 1999, que por cierto está en proceso de reforma. El artículo 21, todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia, en su numeral 1, porque él tiene 4 numerales, no se permitirá discriminación fundada en raza, en el sexo, en el credo, en la condición social o aquellas que en general tengan por objeto el resultado de anular y menoscamar el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad y de los derechos y las libertades de todas las personas. ¿No nos vemos allí? Sí, nos vemos allí. Entonces, constitucionalmente, además de ser ciudadanas, se inscriptó los derechos, el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Por qué hago énfasis? Porque si nosotras no vemos el apellido mujeres, o feminista, o género, creemos que no estamos. ¿Y si estamos? ¿Y si somos? Y además nos nutre la bandera porque no solo nos deja a nosotras como género femenino excluidas, sino que estamos luchando por una igualdad para que ambos géneros tengan condiciones igualitarias. Se lo repito y se lo reitero. Nosotras estamos luchando por condiciones igualitarias que nos generen oportunidades iguales y equitativas a los hombres. Esa es nuestra principal lucha cuando hablamos de reivindicación de derechos. Bueno, entonces la Constitución nos da un vuelco para el siglo XX, siglo XXI, y nos habla de una democracia protagónica. Veníamos de una democracia representativa, ahora una democracia protagónica, y eso cambió todo en el 360. Porque entonces ahora yo soy la protagonista, todos y todas somos protagonistas, y tenemos espacios para la plenitud de nuestros derechos. No por menos, la Constitución también habla de la suprema felicidad. Y a veces la suprema felicidad la hemos entendido como que, bueno, que yo tenga toda la capacidad de pasar el día alegre, reírme. En estos días como que también fue el día de la felicidad, ¿verdad? Sí, sí. Creo que fue el jueves, creo, algo así. Fue el día de la felicidad. Y bueno, en nuestro caso, la suprema felicidad viene también de la determinación del pensamiento de Simón Bolívar, que es una bandera que Hugo Chávez siempre tuvo y que Nicolás también tiene. Entonces son nuestros antecedentes de reivindicación y de lucha. Entonces allí tenemos espacio ya para la suprema felicidad. En esta democracia protagónica, entonces empezamos a ver los escenarios de la diversidad en las mujeres. Ay, comenzamos a vernos las afro, las negras, las blancas, las indias, las que somos blancas, pero nuestra familia es afro. En mi caso, mi familia paterna es afro. Mi mamá sí, ¿no? Caucásica blanca, ¿no? Entonces, toda esa diversidad empezó a verse con la Constitución
con lo que ya es otro tipo de democracia, la visibilización de nosotras las mujeres, y Hugo Chávez allí acompañándonos. Siempre lo digo, él nos acompañó, él fue uno de nuestros promotores, él fue nuestro hermano, nuestro camarada, no nos regaló nada, porque eso tiende a decirnos, sobre todo la oposición. Lo que pasa es que Chávez les regaló a ustedes esto, les regaló aquello, y a veces entre nosotros y entre nosotras, es que a ustedes les regalaron ese ministerio, no, ya va, eso fue una lucha y una comprensión del líder, una comprensión del líder para que pudiese darse lo que hoy en día es un ministerio del Poder Popular. Bueno, nos empezamos también a ver en distintas formas organizativas, ahí empezaron a aflorar los comités, los colectivos, los frentes, las asociaciones, las fundaciones. ¿Quién se recuerda a las madres del barrio? ¿Cómo nos agrupamos en los comités, que éramos 5 nada más? Y de ahí empezamos con el emprendimiento, y la formación fue fundamental en esos tiempos. Fundamental. Nora Castañeda era una de las que nos llevaba, hay que formarse, solamente así vamos a ser libres. Hay que formarse, hay que aprender, hay que hacer espacios y círculos de formación. Los puntos de encuentro de la mujer, yo tenía 15 años y yo estaba en un punto de encuentro. Y una vecina que era maestra, que no sé qué, me llevó. Y de ahí no salí más nunca. De allí no salí más nunca. Y en ese punto de encuentro, claro, decían, allá están las mujeres encerradas aprendiendo a coser, a hacer tortas, a hacer esto, a hacer lo otro. Y las camaradas decían, ah, bueno, estamos haciendo torta, pero mira, usted sabía que hay una ley, mira, a ti te pega tu marido. Y así vamos adentrándonos en ese mundo. Mira, hay violencia, la violencia se puede detener. Y creo que aun cuando tengamos esos niveles de violencia contra nosotras las mujeres, basada en género, creo que eso hizo que se rebajara en esos tiempos los índices, porque nosotras empezamos a comprender que el hecho de que llegaran a tu casa y te pegaran te grito era un hecho violento. Entonces allí empezamos a darnos cuenta qué era lo que estaba sucediendo con nosotras las mujeres y cómo eran los tipos de violencia. Eso fue muy interesante. ¿Sabes? Lo que fue entre el año 2000 y 2007 fue una experiencia muy interesante para nosotras las mujeres desde el marco organizativo, desde los territorios sociales, y de la reivindicación de nosotras en el hecho de que ya no dependíamos absolutamente de las cosas del gobierno o de la representatividad, sino que podíamos ser protagonistas. Las distintas formas de expresión sobre el feminismo como un espacio de militancia. De hecho, hasta la oposición se vio obligada a reconocerse y a determinar cuáles eran sus organizaciones en ese entonces. El artículo 88 de la Constitución, ¿ustedes lo conocen? ¿Conocen el artículo 88, no? Bueno, conózcanlo. Muy importante para nosotras. Aun cuando tiene sus críticas, porque dicen, no, pero es que ese es un artículo que cómo es que le va a dar reivindicación a la mujer y no sé qué, sí da reivindicación. Porque para la época del año 1999, gran porcentaje de las mujeres éramos catalogadas como mujeres amas de casa. De hecho, surge la Confederación Nacional de Amas y Amos de Casa. ¿Ustedes saben que hay una confederación? Confeamas, de la cual yo soy miembro honorario, según dice su presidenta, Odalis Monzón. No, bueno, todas tenemos las puertas abiertas en esa confederación, pero surge porque hay la coyuntura, que las mujeres estamos de amas de casa. Ah, pero es que algunas trabajaban y algunas tenían no sé qué. Sí, allí también nos empezamos a adentrar, académicamente hablando, de que nosotras las mujeres tenemos 4 jornadas al día. ¿Ustedes sabían eso?
¿Saben que nosotros tenemos 4 jornadas? La jornada doméstica de la casa. Ay, Dios. Preocupante, preocupante. La jornada de la doméstica de la casa. Que te levantas y no sé qué más, que estás pendiente, que esto, que la comida, que la cosa, que los muchachitos, que el marido, que si tienes alguien de cuido, algún familiar de cuido, toda esa jornada. Las que trabajamos fuera de casa, tenemos una segunda jornada que es la dedicación al trabajo, con las horas del trabajo, el horario que nos corresponde. La tercera jornada, aquellas con ustedes que estudian. Pónganse a pensar. Les voy a dejar ese tips allí para que empiecen a... Y una cuarta jornada, que aun cuando no hay mucha escritura de ello, es las que tienen pareja, que tienen que estar pensando que tengo que ir a atender al marido. Y ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Por horario no lo menciono. Pero hay que ir a atender al marido. Y entonces hay esa preocupación. Mientras que el hombre tiene escasamente 2 jornadas o 2 jornadas y media. Pero nunca él va a estarse preocupando por la atención hacia nosotras. Ojo, no con esto es que vamos a salir a caerle a martillazos. Lo aclaro porque tuve una anécdota con las madres del barrio en su oportunidad hace años atrás, que hablábamos de esto y al día siguiente yo tenía la cola de los maridos. Se los digo. Una vez me tuvieron que sacar escoltada de un lugar porque tenía la cola de los maridos, esperando que ya luego ellos se incorporaron a los talleres y hicimos las paces. Pero es que es así. El marido, el novio o lo que nosotros tengamos no anda preocupado por ocuparse de nosotras. Pero nosotras sí. Púnchale, ya va a tocar. Dígame cuando tenemos el método del ritmo, vamos con la vaina en la cabeza, taca, discúlpenme el folclore, la cosa en la cabeza de que el método del ritmo, entonces, y la preocupación que si no cumplo con el deber, me dejan. Entonces es una jornada más, es catalogada según las especialistas y los expertos, más estresante que la jornada laboral. Nos preocupamos más por eso que si nos botan del trabajo. Investiguen, se lo dejo ahí de tarea. 4 jornadas, la que dijo que tiene 5 ya me preocupó. Me preocupó. Pero bueno, eso es lo que se ha ido catalogando, ¿no? Entonces, aquí, este fue un planteamiento exclusivo de Chávez y de una comisión donde estuvo María León y donde sigue María León, que impulsó junto con él la reivindicación de este derecho en la Constitución. Yo estoy muy en expectativa con la reforma, a ver si se amplía, porque a él le hace falta amplitud, reglamento, leyes reformadas, para tener completamente al 100% ese derecho concreto. Y el reconocimiento al ama de casa indistintamente de que tú estés trabajando. Todas somos amas de casa. María León lo insiste y lo reitera. Todas somos amas de casa. Indistintamente de. ¿no? Entonces, este artículo es altamente revolucionario y está con el aroma de Chávez. Está con el aroma de Chávez. Nos imprenda el charme feminista y nos da oportunidades y nos amplía. Nos amplía esta ley que aún no está en reforma. Por cuestiones culturales y religiosas está detenida. Yo lo digo con toda la responsabilidad. Está en reforma esta ley. Y este artículo permitió ampliar esta ley, que es del año 98-99, la ley de igualdad de oportunidades para nosotros las mujeres, y que bueno, pero está vigente, ojo con eso, está vigente, la ley está vigente, está en proceso de reforma. Allí estamos luchando para romper esas cadenas y avanzar. Entonces, bueno, este artículo 88, aquellas que no lo conocen, reza lo siguiente: el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social.
Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Y allí hemos avanzado. Allí hemos avanzado. Ahora una mujer que cumple 55 años sin haber cotizado al Seguro Social por patria, por amor mayor, tiene su seguridad social. Pero queremos más. Alguien en estos días me decía, en el marco del 8 de marzo, ustedes vieron el monumento, ¿verdad? Las heroínas, lo espectacular que quedó y la reivindicación tan grande que logramos allí. Un proyecto que la almiranta tenía desde hace 14 años, luchando, 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 hasta que por fin dijeron sí. Y fíjense, ese día había alguien cercano, un hombre, y me decía, pero ustedes siempre quieren más. Ah, bueno, porque yo salí, hasta otra anécdota, yo salí así como que, bueno, las instrucciones presidenciales se quedaron como cortas, yo quería no sé qué. Yo siempre salgo con ese cuento, yo, Mónica, siempre salgo con el cuento de que, pero ¿por qué faltó esto? ¿Por qué no dijo lo otro? Y bueno, me decía, ustedes siempre quieren más, ustedes siempre quieren más, bueno, porque ustedes han tenido todo. Y ustedes quieren todo y se les olvida que puede haber más o ya no quieren más, pero nosotras no, nosotras queremos más, siempre vamos a querer más. Y se lo decía también en el marco de que mientras nosotros tengamos más, ustedes también van a tener más. Porque mientras las mujeres avanzan, toda la humanidad avanza. Toda la humanidad avanza. Y como dice María León también, llevo días con María León mucho en el verbo, ¿no? Recordándome mucho de Nora. Eh, María León dice, nosotras somos el 50% de la población, pero somos las que parimos, cuidamos o protegemos al otro 50% de la población. Por lo tanto, que donde avancemos nosotras van a avanzar ellos. Y donde avance una de nosotras, avanzamos todas. Eso también es importante tenerlo presente. Bueno, entonces está nuestro Chávez con sus anécdotas, con sus historias, con su desconstrucción misma, eh, galante, uno se enamora de él al instante, en su galantura y en su verbo, ¿no? Entonces un día, en el 2005, reunido con su gabinete del gobierno y dando unas declaraciones, dice que sin la verdadera liberación de la mujer será imposible la liberación plena de los pueblos. Allí uno empezó a tener olfato de que Chávez iba por un camino del feminismo. Ahí uno empezó a como, ay, este señor está pintando allí un escenario bastante interesante y es cuando luego más tarde se declara feminista, y dice que nadie que esté haciendo gobierno bolivariano y que esté en la revolución podría no ser feminista. Porque bueno, porque en el marco de la construcción del socialismo bolivariano, que no es cualquier socialismo, es inédito, es distinto, es otra forma de pensar, no se parece a lo que quisieron construir en Cuba, no se parece a lo que quisieron construir en China, no se parece a lo que quisieron construir en la Unión Soviética, Rusia, no, es un socialismo inédito. Por eso tanto la controversia y tanta amenaza siempre para con nosotras y con nosotros, porque es un socialismo que habla contundentemente de los principios de igualdad y de la no discriminación, los derechos humanos, fundamentado en el pensamiento bolivariano, y eso hace correr. Entonces, bueno, Chávez en su desconstrucción se declara feminista y en esa declaratoria, lo dice María León en la introducción de este libro, que las invito cuando lo puedan conseguir, que es de nuestra amada Irving y Luisana Gómez, una investigación que aunque ustedes lo ven así, delgadito, ya pasaron años, investigando el discurso de Chávez. No sé, señor. Pasaron años investigando al Chávez feminista. Entonces, les invito por favor que en lo que puedan conseguirlo, a lo mejor el ministerio tiene su reserva por allí, para
para enamorarnos más de Chávez en su pensamiento feminista. Pero entonces María León hace esta anécdota, refleja, reseña en la introducción de este libro lo siguiente. Dice, el Chávez feminista hizo de las mujeres una presencia constante. Ahí lo voy a leer por acá porque allí me refracta la luz. El Chávez feminista hizo de las mujeres una presencia constante en sus líneas discursivas, con el lenguaje inclusivo y convocante, en la visibilización de heroínas de la patria como Juana la Avanzadora, Josefa Camejo, en reconocer en cada paso de lucha a la matria combativa y a la Pachamama que nos nutre y nos cobija, en resaltar los saberes de la mujer humilde, sistemáticamente excluida por el capitalismo salvaje, que las vuelve objeto, por su ternura hacia la adulta mayor, en la que reconocía a su abuela, faro amoroso de su vida, Mamá Rosa, a la indígena, en la que veía las luchas de 500 años de resistencia, a la afro-venezolana, 1000 veces discriminada y 1001 vez visibilizadas por su voz de trueno, en las compañeras con diversidad funcional, confiado de su entereza y valía, por la trabajadora, obrera o profesional, con quien no dudó ni un minuto en poner su confianza, a las campesinas que con su esfuerzo alimentan al pueblo. No hay descripción más cercana a Hugo Chávez que la que expresa allí María León, y el pensamiento que él tenía con respecto a nosotras las mujeres. Ese pensamiento de Hugo Chávez hizo que nosotros tuviésemos reivindicaciones absolutas de los derechos. Yo no lo dudo y no lo pongo en duda, ni lo pondré. Hizo tanto en su verbo y en su acción, porque no era solamente hablar, que podemos contar hoy en día en Venezuela con derechos humanos que tengan y que tienen estos principales valores: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En el escenario de Hugo Chávez Frías, nosotras las mujeres tuvimos y tenemos el espacio del pluralismo político, cosa que antes estaba completamente encajonado. Y Hugo Chávez pues se declaró tanto así feminista que dio la orden para que las mujeres tuviésemos un plan de igualdad. Allí comenzaron a formularse los planes de igualdad para nosotras las mujeres y pegarlo al plan de la nación, a lo que hoy en día también es una ley de patria. El primer plan fue Juana Ramírez la Avanzadora. Las invito también a buscarlo, a adentrarse en esos documentos. Si todas están estudiando aquí en la UBB o son de la comunidad. Ellos son de un club de abuelos. Ah, un club de abuelos. Mi mamá está en un club de abuelos. Qué bueno. Bueno, pero ya llevan la... Ah, ok. ¿Y usted también es estudiante? Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, para que sepa que tenemos unos planes de igualdad, el primero se llamó Juana Ramírez la Avanzadora, el segundo se llamó Mamá Rosa, buena, y el tercero sí se llamó eh, Agenda Programática de las Mujeres, Argelia Laya. Y ahorita vamos a un cuarto que está sumado, está de anexo a las 7T. Allí ya también debemos hacerlo a la consulta para incluirlo para el 2031. Pero eso fue gracias a Chávez. Yo diría a culpa de Chávez, ¿no? Por culpa de Chávez es que las mujeres hemos logrado todo este transitar que no ha sido donado ni regalado, sino porque simplemente él dijo, bueno, es verdad, las mujeres
tienen sus espacios. Cuentan las luchadoras de la época de 1999 que cuando él asume la presidencia, un grupo de mujeres que ya venían trabajando en el Ministerio de Asuntos para la Mujer y venían trabajando con Caldera, un grupo de adecas, copellanas, convergentes y las guerrilleras, ¿no? Que venían con el MBR 200 y bueno, toda esta gente que venía acompañando a Chávez. Se reúnen con él y le entregan un documento y le dicen, mira, Chávez, nosotros queremos un ministerio. De los ministerios que tú vayas a crear, nosotros queremos un ministerio para las mujeres. Y hay que firmar todas estas convenciones porque teníamos 10 años sin presentar informes en las convenciones internacionales. Hacíamos creer que se estaban presentando y no era así. No como ahora que aun cuando no nos quiera uno va o envía su informe o hace su declaratorio, se conecta vía online, hace algo, pero estamos. En ese momento no. Entonces él les dijo, es más importante ahorita nivelarnos con las convenciones y vamos construyendo el ministerio. Entonces, hay algunas que decían, sobre todo que eran opositoras, decían que Chávez no nos quería dar el ministerio, que bueno, que había problemas con María León, y él crea el Instituto Nacional de la Mujer. Primero nace el Instituto Nacional de la Mujer. Pero es que veníamos con una cartera de despacho pegada a la presidencia para asuntos de mujeres. Bueno, porque era la moda en los países latinoamericanos de ese entonces. En ese entonces, son carteras de despacho. Pero él crea el instituto, ¿por qué? Porque le dice a María León, mira, vamos a buscar a las mujeres y vamos a organizarlas. Necesitamos orgánica, cuerpo orgánico de las mujeres en los territorios sociales que nos despache de la idea de las demócratas, pero que son opositoras. Y allí no es que yo quiera hablar mal de las compañeras, porque siempre han estado y siempre van a estar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre las llamamos. Cuando vamos a los temas de paridad, le decimos a las de la oposición, vente para acá porque vas a salir beneficiada tú y vas a impulsar allá. Siempre las estamos llamando. Sin embargo, en ese momento, la preocupación de la señora era más mantener su estatus social. Porque, ¿cuál fue la campaña del 99? Ahí viene Chávez a quemarle la cabeza a los adecos y a los copellanos. Ahí viene Chávez a quitarte tu riqueza. Ahí viene Chávez a quitarte tus hijos. Ahí viene Chávez que te va a expropiar la casa, te va a quitar no sé qué, que no sé qué más. Era todo una campaña de que íbamos al comunismo más radical que había posible y casi que teníamos que sacar todo, ponerlo en la mesa y aquí está. Entonces, los capitalistas y el patriarcado de los partidos tradicionales le decían a sus mujeres, porque ahí sí aplicamos el término, sus mujeres, mira, hay que ir a luchar allá, porque ustedes tienen que irnos ahora sí, ¿verdad? Porque ustedes tienen que irnos a defender. Tienen que ir a defender nuestro nivel, nuestro estatus económico. Ahí tenía que hacerlo las mujeres de Acción Democrática, las mujeres de COPEI, las mujeres. Y bueno, ya había una relación, un camino trabajado, porque la familia de Hugo Chávez venía del partido COPEI. Y ahí, bueno, las mujeres se reunían en ese entonces para formarse, eso sí no lo podemos negar. Tanto COPEI como Acción Democrática tenían escuelas de formación. Y vivían una formación bastante interesante y en oportunidades leían del marxismo y se inclinaban hacia el marxismo. Sin embargo, bueno, como les digo, lo que trajo Hugo Chávez es inédito. No está construido en ninguna parte. Es una idea tan original como él. Y va a seguir siendo una idea tan original como él. Bueno, entonces hemos tenido avances significativos, compañeras, hermanas, amigas, con Hugo Chávez. Y el avance priorizado, por decirlo así,
es que hay el fomento de la conciencia de género, la conciencia de clase, la conciencia de etnia y la conciencia de patria. Cuando yo hablo conciencia de género, no es que me estoy quedando solamente con que yo soy mujer y me merezco todo y entonces yo tengo que tener todos los derechos, no, sino es que yo estoy reconociendo tanto al hombre como a la mujer como iguales. La conciencia de clase, bueno, porque aquí ya empezamos a ver que hay una clase popular que tiene todos los derechos y que vamos a trabajar por esos derechos y que aquí hay una guerra de clases. Aquí el problema con el capitalismo es eso, que nos genera guerra de clases, distinción, nos fragmenta, nos divorcia de las realidades, nos subyuga. Y Chávez lo explicó, yo no tengo por qué explicárselo a ustedes más ni menos, porque Chávez lo dijo y lo hizo siempre en su discurso. Aquí hay una lucha de clases y contra ello estamos. Por lo tanto, ya sabemos que entre los ricos y los pobres hay una gran trayectoria y lo que hay es el desfase de los derechos humanos. De etnia, porque indudablemente aquí nos reconocimos con, ahora tenemos, creo que son 52, 58 o creo que 59 etnias. Estaban ampliando la comisión permanente de los asuntos indígenas de la Asamblea, estaba ampliando un estudio sobre las etnias. Y bueno, y Chávez los reconoció y los abrazó. ¿Cuándo veíamos un presidente abrazando a un indio? Nunca. ¿Cuándo lo vimos? Nunca. Ir a los estados indígenas como Amazonas, del Tamacuro, no, nunca. No, ni hasta nosotras y nosotros mismos. Nosotros decíamos, ay, ya vienen los guayús a vender no sé qué, ya metecía para allá, ay, cuidado que viene un guajiro. En el sur era el terror, los guajiros. Y si no lo veía en otro estado, es un guajiro. Cuidado que es un guajiro. Ese era nuestro señalamiento. Y Chávez dijo, no, ya va, pero es que aquí todos somos indios, empezando por él. Empezando por él. Entonces, hemos tenido avances significativos en el marco jurídico y legislativo, una cantidad de leyes bastante interesantes. Logramos la ley del derecho sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual ya lleva 3 reformas. Tenemos en deuda el reglamento para hacerla mayor letra viva. Esta ha sido una de las leyes más importantes en el trayecto de la revolución, porque el reconocer los tipos de violencia, sobre todo, es darle reconocimiento no a que existe la violencia, sino reconocimiento a que tenemos el derecho a ser libres de todo tipo de violencias. Entonces, esta es otra ley que ustedes deben tenerla a la mano. Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en el marco jurídico y legislativo tenemos una serie de leyes que tienen perspectiva y transversalidad de género, como la ley de adultas y adultos mayores, que lo cobija usted a los comités del 2021, una ley de avanzada, no porque yo haya estado parte, pero de avanzada, progresista, me encanta esa ley, la reforma que se le hizo a la ley de protección a la familia, a la maternidad y la paternidad, también es muy, muy interesante. Y nos corresponde allí, especialmente a nosotras las mujeres, porque ya nosotras las mujeres, con esa ley, podemos decir que siempre lo sabemos, ninguna de nosotras en ninguna circunstancia, y se los digo con la conciencia de que todas sabemos lo que las mujeres saben, sabemos quién es el padre de nuestros hijos. Son ellos siempre los que plantean, algunos, no todos, la negativa de que yo no soy. Entonces, ahora esa ley me permite a mí decir, no, ya va, yo quiero practicar la prueba de ADN porque fulano de tal es el padre de mi hijo. Y además de ampararme a mí como un derecho, le ampara al niño y a la niña
el derecho a conocer su familia de origen, indistintamente de que ese padre me reconozca o no. Pero yo tengo el derecho de saber quién es mi familia de origen. Es un tema que todavía está en los procesos de educación, porque está muy recién la reforma, pero es avanzada en Venezuela esa ley, es de avanzada esa reforma. Para nosotras las mujeres, allí nos vemos. Entonces dirán, pero es que no dice mujeres, no, el mismo cuento, ¿no? ¿Cómo ver los derechos de nosotras, los derechos humanos de nosotras las mujeres, en todos los escenarios están? Solo que tenemos que tener los lentes de género para identificar y tenerlos presentes. Me apuro porque creo que ya los temas de la marcha, la institucionalidad para las mujeres se amplió. De hecho, hoy contamos con una gran misión Mujer Venezuela, donde tenemos un gran abanico de instituciones para las políticas públicas con transversalidad de género que nos veamos a nosotras las mujeres. La participación protagónica que está, si no estuviéramos aquí. Este es un ejemplo de nuestra participación protagónica. El ejemplo de que estemos el 72% de las mujeres en los niveles de participación del poder popular también es muestra de participación protagónica, aun cuando pueda haber ciertas consideraciones aplican, porque a veces también no le dejamos el espacio, no impulsamos, hay que empujar más a los hombres a que participen. Hay que impulsar que participen más, que se vengan, porque ellos a veces son cómodos. Esa es otra jornada, puede ser esa la quinta jornada que puedes decir. El trabajo comunal ahora. El hombre, vete tú, yo me quedo aquí, tú tienes más ánimo, tú te llevas bien con la señora. Y en ese vete tú, hemos logrado un 72%. La idea es que sea 50-50. 50-50. El feminismo como movimiento político, bueno, también es indudable. Somos un movimiento político, aun cuando yo ni sepa qué es el feminismo. Porque como también me han vendido la idea que el feminismo es de aquellas europeas académicas o de aquellas estadounidenses que bueno, que fueron en su época, ¿no? El feminismo es esto que estamos haciendo hoy, aquí, sentadas, conversando de nuestras cosas, de nuestros asuntos, lástima que no hay hombres, para involucrarlo en nuestras conversas. Ya llegó el profe, ya tenemos un hombre. Bienvenido, profe. Ya tenemos un hombre para involucrarlo en nuestros asuntos. Entonces, fíjense, esto es hacer feminismo. A mí me ha costado, no crean, aun cuando estamos aquí diferentes edades, y yo en estos días tuve una conversación con mi camarada, mi hermana, mi amiga, mi jefa, que es la diputada Cia Villegas. Entonces ella me decía, pero ¿por qué tú dices, estamos en una intervención internacional y me correspondió a mí un tema y yo dije, yo me declaré profeminista? Y yo le daba los ataques, pero ¿por qué tú dices eso? Porque todavía no me declaro contundentemente feminista, porque me estoy desconstruyendo y construyendo. Ese es otro tema también interesante, profe, porque hay mucho micromachismo. O sea, porque nosotros estamos atacando el sistema patriarcal porque es el que está pegado al capitalismo, ¿no? Entonces, cónchale, como yo estoy en contra del capitalismo, creo que es el patriarcado, ese hombre feo ahí, gruñón, discúlpeme, sin ánimo de, el que me está atacando. No, pero realmente es el machismo, es la cultura que me instala el sistema patriarcal, que es la cultura machista, que nosotras somos educadoras, Premier. Nosotras educamos para el machismo. Por lo tanto, somos el tránsito para fortalecer el patriarcado. Entonces, allí tenemos que vivir procesos de desconstrucción, de crecer, de estudiar, de conocer, de tener ese gusanito allí, porque bueno, en el mismo momento en que usted sirve el pollo, señora me dice, sirve las presas del pollo en su casa y dice, esta presa es para mi esposo, mi hijo, porque él necesita más proteína. En ese mismo momento usted instaló el machismo y eso se convierte en un virus.
En el mismo momento que usted dice, en la punta de la mesa, va, ahí ya está, va mi esposo, porque es el proveedor, porque está, ahí usted instaló el virus y va a correr. Y pega ¿Ah? Le sirvo el primero. Cuando pega. Deja los platos, ¿no? ¿Cómo tú vas a estar fregando los platos? Tú eres un hombre. No llores, tú eres un hombre. No puedes demostrar sentimientos y sensibilidad. Tienes que ser el proveedor, porque también está esa parte, ¿no? Mira, pero es que tú tienes que ser el proveedor. Yo sí, yo estoy trabajando y estoy todo chévere, pero tú tienes que ser el proveedor. Tú tienes que pagar esto es solamente tú. Porque bueno, porque ahí le metemos el tema de que la plata la tiene que gastar aquí, pues se la va a gastar con otra. Y ahí hay una serie de elementos que nosotros creemos no, que ellos nos dicen cuál más y cuánto adjetivo de culebra hay. Todas las culebras, todas las culebras del mundo, pero nosotras también tenemos esa cosa allí de los temores, de el no apreciarnos, el no reconocernos, todo eso es cultural. Todo eso se gana con la educación. Todo eso se gana a través de los gestos, de las cosas, de los comportamientos, de las actitudes. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Eso es lo que yo le decía a mi amiga. Yo eso no lo cambio de la noche a la mañana. Yo vivo con unos micromachismos. Mi compañero de vida, él se formó en igualdad de género. Fue a España, se formó, no sé qué, ingeniero de esos ingenieros obtusos. Y fue y se formó, trajo un tiempo de Ministerio a la Mujer, tal, es asesor en esa área. Y yo le descubro los micromachismos y hasta él mismo dice, ya apliqué no sé qué cosa, pasó no sé qué cosa, porque es un proceso que va el día con día, que a mí me gustaría, yo siempre he pensado, desde la escuela de Lina Mujer, que está aquí ella, que me imagino yo que se recuerda, la primera escuela que tuvimos, que fue Mel Hernández, de Lina Mujer, que nos formó para los puntos de encuentro, luego vino la escuela de Mujer para las usuarias y los usuarios, luego vino la Ana María Campos y luego la Argelia Laya y ahora vamos para la de Nora. Entonces yo decía en estos días, ¿cuándo realmente voy a ver en masa, tú que también estás en FESUR, cuándo realmente voy a ver en masa una formación para desconstruirnos culturalmente? Y que no sea solamente porque somos feministas, no, hay que hacer una escuela para el feminismo, que vayan puras mujeres, porque ahorita van a empezar. La escuela Nora van puras mujeres, sino desde la educación misma, desde la educación preescolar, básica, todos los niveles de educación que nos genere espacios para formarnos. Esa es una deuda todavía pendiente, porque sí estaba en el pensamiento de Chávez, sí estuvo. Tanto fue así que el primer curso que dio la escuela de FOSI fue curso básico en feminismo, socialismo, no recuerdo la tercera, de socialismo feminista. Fue grueso ese curso, fue fuerte. Yo fui formada en Cuba, luego acá y luego fui facilitadora. Fue muy fuerte, pero nos quedó allí porque se nos murió Chávez. Entonces, esa es una deuda que tenemos pendiente, pero que lo dejo claro, está y estuvo y está en el pensamiento de Hugo Chávez. Ya para cerrar, con ese infinito de Hugo Chávez Frías, el infinito que va a estar siempre con nosotras y con nosotros, quedan desafíos pendientes, muchos. Yo aquí es que yo hice como, quise resumir, tuve el ímpetu de resumir. Quedan muchos desafíos porque, bueno, se nos va de una forma tan inesperada como fue. Nunca, yo siempre imaginé a Hugo Chávez viendo a los viejitos como su padre. Y bueno, no fue así. Delegó y heredó a Nicolás Maduro Moros, a nuestro galante de las victorias, ¿verdad? En esta tarea que no ha sido nada sencilla, ha sido más bien compleja para sí mismo y para el contexto venezolano, pero hemos tenido victorias, grandes victorias. Mire, amigas,
Si nosotras no estuviéramos en el camino correcto, no hubiera sanciones. Tenemos que estar preparadas y preparados porque cada semana el señor Trump nos va a disparar. Nos va a ir disparando. Ayer nos disparó. Y tengo que hacer el inciso porque si todo es político y todo es político para nosotros, todo asunto es político para nosotros. Y la política no es exclusiva de los partidos, la política la hacemos. Hasta en el mismo momento que usted sirve la pieza del pollo, usted está haciendo política. Cuando usted la sorepita en las mañanas, está haciendo política. Así que, bueno, Trump nos disparó ayer con el 25% de aranceles para aquellas y aquellos que nos osen comprar petróleo y gas. Y él salió ayer. ¿Lo vieron? Véanlo. No podía. Cargando el lingote de oro. Con esa gran sorpresa que en nuestro país ya estamos volviendo a hacer nuestros lingotes de oro, nuestras reservas. ¿Se recuerdan que nos robaron un montón de lingotes de oro? Él ayer salió con esa gran sorpresa. Trump atacándonos y él con su bala también. Aquí está mi bala. Una tonelada para el Banco Central. Para el Banco Central. Ahí está nuestra bala. Entonces, ese es otro elemento también a considerar. Aquellas y aquellos que creíamos que la guerra era unos aviones con unas bombas, ojo, que no se desestima, ha sido una guerra bastante fuerte, ¿no? Se ha acrecentado luego que se nos va el comandante Chávez. A partir del 2013 la guerra se ha vuelto de otras formas. Ha sido mucha guerra cognitiva. Les invito también a leer un material del Movimiento Futuro con respecto a la guerra cognitiva. Y todos esos elementos pues han tratado de que el pueblo decaiga, porque el ataque es al pueblo. El ataque no es a un personaje, no es al gobierno absolutamente, es a nosotros el pueblo y sobre todo el pueblo mujer, sobre todo a nosotras las mujeres. Por eso tan importante es la participación de ustedes en el comité de abuelas y abuelos, como el estar siempre pendientes, atentas a dónde nos invaden para declinar nuestros derechos. Recuérdense que nuestros derechos son irrenunciables. Los derechos humanos son irrenunciables. Y el logro que hemos tenido en ese plano en nuestro país es irrenunciable. Eso no cabe duda, no puede caber duda. Entonces, bueno, tenemos el desafío de fortalecer el marco jurídico logrado, la actualización del alcance de los derechos en el marco de las leyes, reglamentos y resoluciones. Allí estamos luchando, estamos impulsando, estamos empujando para que eso sea realidad. Fortalecer la institucionalidad actualmente, pues la gran misión Venezuela Mujer, hay que involucrarse, hay que hacernos de esa misión. No esperemos que nos lleguen a la casa a tocarnos la puerta, porque ya también esa forma de participar pasó. Ahora tenemos que ir, tenemos que estar pendientes. Así como ustedes conformaron su comité, hay que estar pendientes de las demás políticas que están andando en el territorio y que nos favorecen y nos acompañan sobre todo. Consolidar el socialismo bolivariano feminista como expresión política para la igualdad y la no discriminación. Por último, para nosotras las mujeres, asumirnos defensoras de nuestros derechos en todos los espacios de acción. Se los dije al principio, todas nosotras somos defensoras de derechos de nosotras las mujeres. Que hay que vivir una fase de formación, que hay que adentrarse en conocer, sí, pero naturalmente somos defensoras de nuestros derechos. Promover la igualdad y la no discriminación como principios fundamentales y de logro de la suprema felicidad. Si no juntamos todos esos términos, se nos va a hacer un poco complejo sentirlos y vivirlos. Tengo que verlos como un todo para poderlos reconocer, vivirlos y promoverlos sobre todo.
estudiar, debatir y promover el feminismo como movimiento político y la gesta distintiva de este tipo de feminismo en nuestro país. De hecho, ya para cerrar, nosotros estamos también con ciertos apellidos con nuestro feminismo. Feminismo popular, ahora el domingo creo que va a haber un encuentro nacional sobre el feminismo comunal. Hay un sociólogo español que se llama Manuel Castel, que dice, con un estudio que hizo antes de la pandemia, en el 2019, que en Venezuela se desarrolla 7 tipos de feminismos. El feminismo ecosocialista, el feminismo de los que no son para los feministas, sino para las que creen y no creen, y así sucesivamente, para la subjetiva. Entonces, esos elementos hay que estudiarlos, hay que saberlos, pero de que somos feministas, lo somos. Porque al declararnos socialistas, bolivarianas y bolivarianos, le sumamos con acción al comandante Hugo Chávez que somos feministas, ¿verdad? Así que bueno, este es mi compartir con ustedes, muy agradable tenerlas presentes y que yo esté compartiendo este espacio. Le doy las gracias y bueno, que viva la patria.